5. Almas enfermizas. Terminado nuestro reposo, Silas, por inspiración del director de la mansión, vino a invitarnos a hacer un rápido paseo por los alrededores. Además, Druso atendía con ello nuestro propósito de estudiar algo sobre los principios de causa y efecto, en las criaturas recientemente desencarnadas. Sabíamos que la muerte del cuerpo físico era siempre el primer paso para la recolección de la vida, y por eso, no ignorábamos que el ambiente era de los más favorables a nuestra investigación constructiva, porque el inmenso umbral, situado a la salida del plano terrestre, vive repleto de hombres y de mujeres que atraviesan la gran frontera, en plena conexión con la experiencia carnal. Hilario y yo, con alegría, nos pusimos al lado del compañero que, atravesando con nosotros un largo portón de acceso al exterior, nos dijo, con el mejor buen humor y consciente de nuestros objetivos, sin duda alguna para nosotros, que hemos regresado recientemente de la Tierra, los panoramas infernales son mucho más adecuados que los celestes, para que podamos realizar nuestras investigaciones sobre la ley de causa y efecto, ya que el crimen y la expiación, el desequilibrio y el dolor, forman parte de nuestros conocimientos más sencillos en la lucha cotidiana, mientras que la gloria y el regocijo angélico, constituyen estados superiores de conciencia que van más allá de nuestra comprensión. Y extendiendo su mirada sobre los tristes cuadros que se hallaban a nuestro alrededor, añadió, convirtiendo la frase en conmovedora reflexión, estamos, psíquicamente, más cerca del mal y del sufrimiento. Por tanto, podemos comprender perfectamente los problemas aflictivos que se multiplican por aquí. A medida que nos apartábamos, emprendíamos una penetración más profunda en la densa sombra, que se iba espesando cada vez más, iluminada, no obstante, aquí y allí, por mortecinas antorchas, como si la luz, en los lugares que nos rodeaban, luchase terriblemente para alimentarse y sobrevivir. De aquellas tinieblas, surgían gritos, imprecaciones y blasfemias. Comprendimos, a grandes rasgos, que el espacio que ocupaba la institución, era de forma rectangular, y que el terreno en que la misma se asentaba, estaba en la retaguardia, como una enorme población extramuros. Captando nuestra curiosidad e interés, el asistente quiso satisfacer nuestras preguntas, explicándonos, efectivamente, nos hallamos en la zona posterior de nuestro instituto, en un gran espacio sobrecargado de espíritus turbados y en estado de sufrimiento. Hilario, que no estaba menos sorprendido que yo, observó sin titubeos, pero, toda esa gente parece relegada a la intemperie. ¿No sería razonable que la mansión se extendiese, abarcándoles con su amparo y defendiéndoles con sus muros? Lógicamente, respondió Silas sin alterarse, eso sería lo más deseable. No obstante, hay que tener en cuenta que estamos al frente de una compacta multitud de almas en estado de reajuste. Este inmenso conglomerado de criaturas sin el cuerpo físico, tuvo su comienzo en un grupo de seres desencarnados que clamaban por el socorro de la mansión sin hallarse en posesión de los requisitos indispensables para merecer la asistencia. Firme en la ejecución del programa a que se debe, nuestra casa no puede abrirles las puertas de inmediato, en vista de la desesperación y de la rebeldía en que se complacen. Pero no por ello desdeña la posibilidad de prestarles la debida ayuda, en lo posible, fuera del campo de acción en que vive asediada. Se inició de ese modo esta organización, que, contra nuestra voluntad, es un abismo de sufrimiento. Se reúnen aquí, de manera indiscriminada, millares de entidades víctimas de sus pensamientos alucinados y sombríos. Cuando superan su crisis de perturbación o de angustia, lo que puede perdurar por días, meses o años, son llevadas a nuestra institución, que, en todo lo posible, evita abrir sus puertas a las conciencias que todavía se hallan enclavadas en la rebeldía sistemática. Tal vez porque estábamos evocando en silencio los episodios de la víspera, recordando a aquellos desencarnados acogidos en el gran asilo, nuestro compañero añadió, vosotros acompañasteis ayer la ayuda a un hermano en desgracia maltratado en las tinieblas, y visteis la llegada de hermanos en sufrimiento que dejaron el cuerpo físico recientemente. Además, entre los beneficiados, visteis espíritus inconscientes y deudores, pero no a insensatos y rebeldes. Ante esta observación que en cierto modo serenaba nuestra mente inquieta, Hilario preguntó, ¿y este ambiente, abatido por el infortunio, cuenta con el amparo necesario? Sí, aclaró nuestro amigo, muchas criaturas recuperadas en la mansión, aceptan aquí preciosas tareas de auxilio, ocupándose de la asistencia fraternal, en grandes sectores de esta región torturada. Una vez muestran mejoría allá, traen aquí las bendiciones recibidas, transformándose en valiosos elementos de enlace. A través de ellas, la administración de nuestro instituto, atiende a millares de conciencias necesitadas y sabe, con seguridad, que los hermanos que se hallan en sufrimiento, se hacen dignos de lograr el acceso a nuestra casa, después de haber logrado la transformación gradual en su reajuste. Diseminados por los campos de la sombra,
en pequeños santuarios domésticos, continúan aquí su propia restauración, aprendiendo y sirviendo. Mientras tanto, continuó diciendo Hilario lleno de curiosidad, tan infortunada colonia de almas desajustadas, ¿no sufrirá el dominio de las inteligencias perversas, tales como las que hemos visto ayer en el lado opuesto a donde nos encontramos? Sí. Aquí son constantes e inevitables los asaltos de ese tipo, principalmente a causa de las entidades que dejaron cómplices animalizados en antros infernales o en núcleos de actividades terrestres. En esos casos, las víctimas de semejantes fieras desencarnadas, padecen prolongados e inenarrables suplicios, a través de la fascinación hipnótica de la que muchos genios del mal son muy expertos. Y después de una ligera pausa, Silas continuó, esos son algunos de los fenómenos de flagelación incomprensible que determinados místicos del mundo, mediante el desdoblamiento mediúmnico, visitando el reino de las tinieblas, clasificaron como devastación purificadora. Para ellos, las almas culpables, después de la muerte, experimentan horribles torturas por parte de los demonios aclimatados en las sombras. Las informaciones del asistente, unidas a los gemidos y a las lamentaciones que oíamos sin cesar, nos causaban una desagradable impresión. Tal vez fue por eso que, Hilario, impresionado por los gritos que nos rodeaban, preguntó sorprendido, ¿por qué dices flagelación purificadora? Y como en un desahogo, continuó preguntando, ¿crees que es justo que se aglomere aquí tanta gente en semejante desolación? Silas sonrió con tristeza y objetó, comprendo tu pesar. Indiscutiblemente, tanto dolor reunido no sería justo si no viniese de cuantos prefirieron el trato diario con la injusticia en el plano físico. No es acertado, pues, que todos recojamos el fruto de la siembra que hicimos y que nos pertenece. En el mismo surco de tierra dadivosa y neutra, quien cultiva la ortiga recoge la ortiga que hiere, y quien protege su jardín, tendrá la flor que perfuma. El suelo de la vida es idéntico para todos nosotros. Aquí no encontraremos, en este inmenso palco de la angustia, almas simples e inocentes, y sí criaturas que abusaron de la inteligencia y del poder, y que, habiendo sido voluntariamente sordas a la prudencia, se extraviaron en los abismos de la locura y la crueldad, del egoísmo y de la ingratitud, haciéndose temporalmente presas de las creaciones mentales, insensatas y monstruosas, que para sí mismas tejieron. Nuestra conversación fue interrumpida, delante de una pequeña casa que se confundía con la neblina reinante de cuyo interior brotaba un reconfortante chorro de luz. Unos enormes perros, que podíamos divisar desde lejos, a la claridad oscilante, ladraban de un extraño modo al sentir nuestra presencia. De pronto, un compañero de alto porte y rudo aspecto, apareció y nos saludó desde la diminuta cancela que nos separaba de la entrada, abriéndonos el paso. Silas nos presentó. Era Orcil, uno de los guardianes de la mansión, de servicio en las zonas tenebrosas. A los pocos instantes, nos hallábamos en la intimidad de aquel puesto templado. A las palabras del guardián, 2 de los 6 grandes perros se acomodaron junto a nosotros, echándose a nuestros pies. Orcil era de constitución gigante, parecía un oso con forma humana. En el espejo de sus limpios ojos, mostraba sinceridad y devoción. Tuve la nítida idea de que nos hallábamos ante un penitenciario confeso, camino de una segura regeneración. En la sala estrecha y sencilla, se alineaban algunos bancos, y encima de ellos, se destacaba un nicho ovalado en cuyo saliente había una cruz tosca, alumbrada por una luz en forma de concha. Orcil se ausentó para sosegar aquellos grandes animales poco domesticados, sin salir del interior de la choza, y mientras tanto, el asistente nos informó, es un amigo de cultura todavía escasa, que se comprometió a través de delitos lamentables en el mundo. Sufrió mucho bajo el imperio de antiguos adversarios, pero actualmente, después de una larga permanencia en la mansión, viene prestando una valiosa ayuda en esta amplia región en que se refugia la desesperación. Es ayudando a los demás. Y, sirviendo con desinterés y devoción fraternal, no solamente se reeduca, sino que, a la vez, suavizará el campo de la nueva existencia que le espera en el plano físico, gracias a las simpatías que está atrayendo en su favor. ¿Vive solo? Pregunté soportando mal mi curiosidad. Se dedica a meditaciones y a estudios de naturaleza personal, comentó Silas con paciencia, pero, como sucede a muchos otros auxiliares, tiene consigo algunas celdas ocupadas por entidades que se hallan bajo tratamiento, próximas a ser recibidas en nuestra institución. Llegados a ese punto de la explicación, Orcil volvió a nuestro lado, y el asistente le preguntó bondadosamente, ¿cómo va el servicio? Mucho trabajo, jefe, respondió él, humildemente. La tempestad de ayer produjo una extensa devastación. Creo que en los pantanos debe haber habido mucho sufrimiento.
Dándose cuenta que se refería a los precipicios abismales en que se debatían millares de almas infelices y turbadas, Hilario preguntó, ¿es posible alcanzar esos lugares para poder aliviar a los que sufren? Nuestro nuevo amigo esbozó un aspecto de tristeza y de resignación, agregando, imposible. En socorro del compañero, Silas dijo, los que se agitan en esas penurias, yacen, de modo general, casi siempre extremadamente rebeldes, y, en la locura a la que se entregan, se convierten en verdaderos demonios de insensatez. Es necesario que se dispongan a aceptar la conformidad clara y pacífica, para que, aun semi-inconscientes, consigan recibir con provecho la ayuda que se presta a sus corazones. Y como si quisiese pasar a demostrar lo que afirmaba, nos invitó a inspeccionar las celdas próximas. ¿Cuántos enfermos hay internados ahora? Orcil, muy atento, contestó sin titubear, tenemos 3 amigos en franca situación de inconsciencia. Después de haber dado algunos pasos, escuchamos un griterío atroz. Los lugares reservados a los enfermos estaban situados al fondo, en forma de confortables caballeriza. Esa es la palabra más apropiada que podemos usar para hacer nuestra descripción, porque la construcción, en sí, mostraba rusticidad y seguridad, naturalmente circunscrita a los objetivos de contención. A medida que nos acercábamos al refugio, un olor desagradable afectó nuestro olfato. Contestando a nuestra íntima pregunta, el asistente nos dijo, sabéis que todas las criaturas viven envueltas por el halo vital de las energías que vibran en lo íntimo de su ser, y ese halo, está formado por partículas de fuerza que se irradian por todo el organismo, impresionando nuestro olfato, de modo agradable o desagradable, de acuerdo con la naturaleza del individuo que las irradia. Por tanto, tal como ocurre en la Tierra, aquí, cada entidad se caracteriza por su olor particular. Sí, confirmamos Hilario y yo, simultáneamente. Mientras tanto, el olor alarmante de carne en descomposición, era para nosotros un acontecimiento excepcional. Silas percibió nuestra extrañeza y dirigió una mirada interrogativa a Orcil, quien informó rápidamente, tenemos aquí al hermano Corsino, cuyo pensamiento continúa totalmente adherido a su cuerpo sepultado. Envuelto en el recuerdo de los abusos a que se entregó mientras estaba en la carne, todavía no consiguió deshacerse del recuerdo de aquello que él mismo fue, trayendo la imagen de su propio cadáver, a todos sus recuerdos. Silas no hizo ningún comentario nuevo, porque alcanzábamos, de inmediato, el primer refugio, cuya puerta entreabierta nos dejaba contemplar un hombre envejecido, con la cabeza entre sus manos, clamando, llamen a mis hijos. Llamen a mis hijos, ¿ves nuestro hermano Veiga?, dijo Orcil, atentamente mantiene fija la idea en la herencia que perdió al desencarnar, una gran cantidad de oro y bienes que pasaron a ser propiedad de sus hijos, 3 muchachos que lucharon por obtener el mayor beneficio, valiéndose para ello de jueces y abogados corruptos. Recostados en la puerta, Silas nos recomendó que observásemos con mucha atención el ambiente que formaba la psicoesfera del enfermo. Efectivamente, por mi parte percibí escenas que surgían y desaparecían, fugaces, semejantes a las figuras efímeras que se desprenden, silenciosas, de los fuegos artificiales. De esos paneles que se avivaban y se apagaban al mismo tiempo, surgían las figuras de 3 jóvenes cuyas imágenes pasajeras vagaban entre documentos esparcidos, cédulas y cofres llenos de valores, como si estuvieran dibujados en el aire con tinta finísima que se desvanecía y recomponía, sucesivamente. Comprendí que estábamos registrando las formas, pensamientos creadas por los recuerdos de aquel hombre, quien, en la situación en que se encontraba, no podía de momento, sino vivir su drama íntimo, dada la insistencia de la fijación mental en que se encerraba. Amparado por las vibraciones de auxilio que el asistente le enviaba, según percibí, restregó sus ojos como quien busca liberarse de unos garfios imperceptibles, y registró nuestra presencia. Avanzó de un salto hacia nosotros, apoyándose en las rejas que nos separaban, y gritó, enloquecido, ¿quiénes sois? ¿Jueces? ¿Jueces? Y deshaciéndose en lamentos que desgarraban nuestros corazones, añadió, luché durante 25 años para adueñarme de la herencia que me correspondía por la muerte de mis abuelos, y cuando la tuve en mis manos, la muerte me arrebató el cuerpo sin piedad. No me resigné a esa pena y permanecí en mi vieja casa. Deseaba, por lo menos, acompañar el reparto de la expoliación que se me hacía, pero mis muchachos maldecían mi influencia, imponiéndome a cada paso frases venenosas y hostiles. No satisfechos con las agresiones mentales que me infligían, comenzaron a perseguir a mi segunda esposa, que había sido para ellos más madre que madrastra, dándole tóxicos como si fuesen medicinas inofensivas, hasta que la pobrecita fue internada en un manicomio, sin esperanza alguna de recuperación. Todo por causa de nuestro dinero que esos malvados quieren coger. Ante tal injusticia,
pensé suplicar el favor de los seres que pueblan las esferas tenebrosas, porque solamente los genios del mal deben ser los fieles ejecutores de una gran venganza. Intentó enjugar las lágrimas de desesperación, y agregó, decime. ¿Por qué habré alimentado a infelices ladrones mientras creía abrazar a hijos de mi alma? Me casé cuando era joven, acariciando sueños de amor, y solamente generé espinas de odio. Como la voz de Silas le recomendaba calma, el infortunado vociferó, nunca. Nunca perdonaré. Recurrí a los infiernos sabiendo que los santos me aconsejarían conformidad y sacrificio. Quiero que los demonios torturen a mis hijos, tanto como mis hijos me torturan a mí. Transformando el llanto convulsivo en carcajadas estridentes, se puso a gritar, mi dinero. Mi dinero. Exijo mi dinero. El asistente se volvió hacia Orcili, compadecido, comentó, sí, por ahora la situación de nuestro amigo es demasiado compleja. No puede ausentarse de este recinto de prevención, sin perjuicio para sí mismo. Dejamos al enfermo blasfemando contra nosotros con sus puños cerrados, y nos acercamos a la otra celda. Ante las palabras de Silas, que nos recomendaba observar atentamente el cuadro que teníamos a la vista, nos fijamos en el nuevo enfermo, un hombre profundamente triste, sentado al fondo de aquella prisión, con la cabeza entre ambas manos y con su mirada fija en la pared próxima. Siguiéndolo en el punto en que concentraba sus rayos visuales, como si tuviese enfrente un espejo invisible que retrataba sus propios pensamientos, observamos una gran pantalla viva en la que se destacaba la calle de una gran ciudad, iluminada por la luna, y en la calle, conseguimos distinguirle en el volante de un coche, persiguiendo a un transeúnte borracho, hasta alcanzarle y atropellarle, matándole sin compasión. Nos hallábamos ante un homicida sujeto a dolorosos cuadros mentales que le encerraban en punitivos recuerdos. Se le notaba una intraducible angustia, situada entre el remordimiento y el arrepentimiento. A una leve llamada de Silas, reaccionó como si le hubieran sacado de la inquietud de un sueño. Instintivamente se precipitó sobre nosotros, en un salto espectacular que los barrotes contuvieron, y bramó, no hay testigos, no hay testigos. No fui yo quien atropelló a aquel infeliz, no obstante le odiase con razón, ¿qué pretenden? ¿De mí? ¿Denunciarme? Cobardes. ¿Me estaban espiando en la calle desierta? No respondimos. Silas, después de mirarle compasivamente, dijo, dejémosle. Está completamente enredado en los recuerdos del crimen que cometió, creyendo continuar, después de la muerte, escarneciendo a la justicia. Hilario, estupefacto, interfirió, diciendo, en aquel enfermo que vimos rodeado por las figuras de 3 muchachos, y en este compañero que contempla una escena de muerte. Nuestro amigo comprendió su pensamiento y completó su afirmación, diciendo, vimos 2 hermanos desgraciados, viviendo entre las imágenes mantenidas por ellos mismos a través de la fuerza mental con que se alimentan ellos mismos. En ese instante, llegamos al tercer refugio, en el que un hombre herido expurgaba sus propias llagas utilizando sus uñas. La atmósfera, francamente pestilente, exigía una enorme disciplina para poder dominar las náuseas. Dándose cuenta de nuestra presencia, avanzó hacia nosotros clamando amargamente, compadeceos de mí. ¿Sois médicos? Atendedme, por amor de Dios. Mirad los detritos en que me apoyo. Me volví de inmediato hacia el suelo, siguiendo sus gestos, y efectivamente, noté que el pobre miserable se movía en un montón de suciedad, cubierto por hilos de sangre podrida. Solamente después de una más amplia observación, averigüé que el cuadro repugnante estaba constituido por las emanaciones mentales del desgraciado compañero que se hallaba bajo nuestras miradas. Doctores. Continuó, en tono de súplica, hay quien dice que robé a los otros para satisfacer mis vicios en el burdel que frecuentaba, pero es mentira. Es mentira. Os juro que viví allí por sentimiento de caridad. ¿Aquellas desgraciadas mujeres requerían defensa? Las ayudé cuanto pude. Aún así, adquirí, junto a ellas, la enfermedad que aniquiló mi cuerpo físico y que aún infecta mi respiración, convirtiéndose aquí en mi propio hálito, socorredme, por lo que más queráis. Los repetidos ruegos, no obstante, eran hechos en tono imperativo, como si las palabras humildes de la petición, fueran un simple disfraz ocultando una orden tiránica. El asistente nos invitó a retirarnos, explicando, es un antiguo e inveterado gozador que gastó en placeres inútiles grandes recursos de que disponía. Durante mucho tiempo, todavía, su mente oscilará entre la irritación y el desencanto, alimentando el ambiente horrible que le convirtió en un ente desequilibrado.
De regreso al refugio de Orcil, pregunté sin preámbulos, por tanto, ¿nuestros hermanos enfermos estarán separados así hasta que se renueven? Exactamente, aclaró Silas bondadosamente. ¿Y qué deben hacer para alcanzar la mejoría necesaria? Preguntó Hilario con indescifrable asombro. Nuestro amigo sonrió y dijo, el problema es de naturaleza mental. Cuando modifiquen sus propias ideas, lograrán cambiar su situación. Silas se entregó a una ligera pausa, mostró nuevo brillo en su mirada, y dijo con seguridad, eso, no obstante, no es tan fácil. Actualmente, ustedes se consagran a estudios especiales de los principios de causa y efecto. Es necesario que sepan, pues, que nuestras creaciones mentales son preponderantes, fatalmente, en nuestra vida. Nos liberan cuando se enraizan en el bien que sintetiza las leyes divinas, y nos encarcelan cuando se afirman en el mal que expresa la delincuencia responsable, envolviéndonos por esa razón, en el lodo sutil de la culpa. Afirma un viejo aforismo popular en la tierra, que el criminal vuelve al lugar del crimen. De lo que podemos afirmar que, aun ausentándose del ambiente del crimen, el pensamiento del criminal está prendido al ambiente y a la propia sustancia de la falta cometida. Y reparando en nuestra perplejidad, añadió, recordemos además, el pensamiento actúa en forma de onda, con una velocidad muy superior a la de la luz, y no olvidemos que toda mente es una dínamo generadora de fuerza creadora. Ahora, sabiendo que el bien es expansión de luz y que el mal es condensación de sombra, cuando somos crueles con los demás, nuestros pensamientos, por ser ondas de energía sutil, al pasar por los lugares y criaturas, por las situaciones y cosas que afectan nuestra memoria, actúan y reaccionan sobre sí mismos en circuito cerrado, y nos traen así, de vuelta, las sensaciones desagradables que emanan de nuestras obras infelices. Hemos visto 3 tipos de almas que dejaron en sus últimas vidas, solamente cuadros tristes y lamentables, en los que no disponen de atenuantes que puedan disminuir sus indiscutibles faltas. Los hijos de nuestro amigo, que sufre la fijación de la usura, no recibieron del recurso alguno de educación digna que les permitiese ayudarle. Por tanto son alcanzados por las ondas del pensamiento paterno, estas regresan al centro de origen cargadas por los principios mentales de odio y de egoísmo, de los jóvenes. Nuestro hermano, que sufre la fijación del remordimiento, no habiendo expiado en las cárceles de la justicia humana el crimen que perpetuó deliberadamente, recoge, de retorno, las ondas del pensamiento que emite, sin auxilio alguno que amenice su arrepentimiento doloroso, y el compañero que se detiene en el vicio, reabsorbe las ondas de su propio campo mental, acumuladas por factores deprimentes, que ellas mismas incorporan por los lugares por donde pasan, que vuelven a él mismo, multiplicadas. De elementos de corrupción. Ante nuestro espanto, el asistente preguntó, ¿comprendisteis? Sí, habíamos comprendido. Bajo una fuerte emoción, Hilario consideró, ahora percibo, con más claridad, el beneficio concreto de la oración y de la piedad, de la simpatía y del socorro que, en la tierra, deberíamos otorgar, sinceramente, a los llamados muertos. Sí, sí, respondió Silas, todos estamos ligados unos a los otros, en la carne y fuera de la carne, por tanto, nos hallaremos libres o prisioneros, en el campo de la experiencia, de acuerdo con nuestras obras, a través de los vínculos de nuestra vida mental. El bien, es la luz que libera, mientras que el mal, es la sombra que aprisiona. Estudiando las leyes del destino, es necesario atender semejantes realidades indefectibles y eternas. Nos callamos, preocupados y en meditación. Por todo ello, nuestro regreso a la mansión, después de un breve reposo en la cabaña de Orcil, lo dedicamos a la meditación y al silencio, en torno a las preciosas lecciones recibidas. 6. En el círculo de la oración en la tercera noche de nuestra permanencia en la casa, el instructor Druso nos invitó para que asistiéramos a la oración. Silas nos indicó que tendríamos oportunidad de realizar interesantes estudios. El servicio de la oración en conjunto, 2 veces por semana, era realizado en la mansión, en un local apropiado, y en el curso de las actividades correspondientes se materializaban, habitualmente, uno y otro de los orientadores que, desde más altas esferas, supervisaban la institución. En esas ocasiones, Druso y los asesores más responsables, recibían órdenes e instrucciones, relacionadas con los numerosos procesos de servicio en curso. Se contestaban las preguntas y se indicaban órdenes de trabajo. E incluso nosotros, de paso en el establecimiento, podríamos presentar cualquier duda o hacer cualquier pregunta, en la seguridad de que seríamos atendidos. Me alegré. Hilario, algo preocupado, preguntó si debíamos actuar de alguna forma en especial,
y el asistente nos dijo que era suficiente mantener el corazón y la mente libres de cualquier idea o sentimiento indignos de la reverencia y de la confianza que nos compete dedicar a la divina providencia, debiendo ser, por el contrario, compatibles con la fraternidad que nos debemos sinceramente unos a otros. Por algunos instantes, rogué la inspiración de Jesús para que mi presencia no fuese motivo de perturbación en aquel ambiente amigo que se proponía acogernos. Luego, siguiendo al compañero, Hilario y yo tuvimos acceso a una sala sencilla, en la que Druso nos recibió sonriente y bondadoso. Una amplia mesa, rodeada de modestos sillones en los que se acomodaban 10 personas, 7 mujeres y 3 hombres, ponía de relieve el gran sillón en que se sentaría el director de la casa. En otro lado, enfrente de nosotros, se hallaba una gran pantalla transparente, que medía aproximadamente 6 metros cuadrados. Fuera del círculo de personas que evidentemente prestarían cooperación más estrecha en la tarea en perspectiva, se hallaban 3 asistentes, 5 enfermeros, 2 señoras de aspecto humilde, Silas y nosotros. Dispusimos de algún tiempo para entablar una conversación edificante y discreta. Aproveché la oportunidad para preguntar al atento amigo algo sobre las funciones de los 10 compañeros que se hallaban alrededor del jefe de la casa, como si intentasen fortalecer su pensamiento. Silas no se hizo de rogar y aclaró: son amigos nuestros que poseen condiciones mediúmnicas favorables para la realización de los servicios que se van a realizar aquí. Colaboran con fluidos vitales y elementos radiantes, altamente sublimados, de los que se sirven nuestros instructores para manifestarse con eficiencia. Admirado, mi colega comentó: ¿podemos interpretarlo como si fueran santos en actividad en la mansión? En modo alguno, objetó Silas con buen humor. Son trabajadores excelentes. Lo mismo que nosotros, sufren todavía la presión de las reminiscencias perturbadoras del plano físico, llevando en sí mismos las raíces de las deudas que adquirieron en el pasado, y que deben rescatar en un porvenir tal vez próximo, por medio de la reencarnación. Pero, aún así, debido a la disciplina que observan en su devoción a los semejantes, conquistan simpatías providenciales que funcionan en ellos como valores expresos que habrán de atenuarles dificultades en las pruebas y luchas futuras. Esto quiere decir... La palabra reticente de Hilario quedó en el aire, ya que nuestro amigo, comprendiendo el alcance de su pregunta, afirmó con optimismo: sí. Eso quiere decir que, en las zonas infernales, también disponemos de preciosas oportunidades de trabajo, no solamente venciendo las aflicciones pagatoriales que establecemos en nosotros mismos, sino también preparando nuevos caminos que nos conduzcan al cielo interior que debemos edificar. La enseñanza resumía un inmenso consuelo para nosotros. En esos momentos, Hilario centró la atención en las 2 damas presentes cuyo aspecto exterior mostraba una gran diferencia del ambiente, a causa de la extremada tristeza que expresaban sus rostros, y preguntó respetuosamente: mi querido Silas, ¿quiénes son esas 2 hermanas nuestras que, francamente, difieren del tono psíquico aquí reinante? El interpelado sonrió y dijo: son hermanas que, por méritos en el servicio, recibieron el derecho de participar en la reunión de hoy, para que puedan suplicar auxilio en la solución de problemas que afectan muy de cerca de sus almas. Las conozco personalmente. Son mujeres desencarnadas que se destacan por la abnegación actuando en socorro de espíritus familiares que sufren en estas regiones las duras consecuencias de los delitos a que se entregaron imprudentemente. Después de mirarlas fraternalmente, añadió, Magdalena y Silvia se casaron en su última existencia con 2 hermanos consanguíneos que se odiaron terriblemente desde su juventud hasta la muerte, y por esas desavenencias, cometieron errores deliberados y clamorosos en las áreas de la política regional que practicaban. Habían dado cabida a profundos sentimientos de egoísmo y de discordia, impidiendo el progreso de la colectividad a la que debían servir, alimentando la cizaña y la crueldad entre los conciudadanos que seguían sus respectivos puntos de vista. Fueron muchos los crímenes que se llevaron a cabo, instigados por ambos, que se complacían en sembrar la discordia incesante entre los miembros de sus partidos políticos, y, por esa razón, espían en los ambientes inferiores del sufrimiento, los delitos de lesa fraternidad que practicaron contra sí mismos. Intenté saber en qué consistían los sufrimientos de aquellos hermanos infortunados, pero la palabra de Druso se hizo oír, invitándonos a la necesaria preparación. Considerando las faltas involuntarias en que podríamos incurrir, pidió a todos los que íbamos a tomar parte en la oración por primera vez, que nos abstuviéramos plenamente de dar cabida a pensamientos poco dignos, desechando cualquier recuerdo desagradable, con el fin de no causar interferencias en la cámara cristalina, nombre con el cual designó la gran pantalla que se hallaba enfrente de nosotros, durante la manifestación del venerable mensajero cuya visita esperaba.
Explicó que las fuerzas asociadas de los médiums allí presentes se caracterizarían por un gran poder plástico, y que cualquier idea nuestra incompatible con la dignidad del recinto podría materializarse, creando imágenes impropias, aunque breves, en el aparato que se hallaba a nuestra vista. El generoso director nos pidió que expusiéramos cualquier duda o preocupación que viniese a nuestras mentes, y yo le dije si podríamos preguntar algo al emisario que estaba al llegar, a lo que él asintió plenamente, recomendándonos, no obstante, que conserváramos, en cualquier asunto, la nobleza espiritual de quienes se consagran al bien general sin detenerse en investigaciones ociosas, referentes a las estrechas inquietudes de la esfera particular. Inmediatamente, nos dijo que, a través de dispositivos especiales, todos los recursos de los médiums presentes serían concentrados en la pantalla que, a partir de ese momento, estaría sensibilizada para poder cumplir los objetivos requeridos en aquella hora. Un dulce silencio nos envolvió a todos. En actitud respetuosa y expectante, el director de la institución se levantó y, conmovido, oró: Maestro Divino, dígnate bendecir la reunión que celebramos en esta casa de paz y de servicio. Por tu bondad, en nombre del infinito amor de nuestro Padre Celestial, recibimos la sublime dádiva del trabajo regenerador. Por tanto, en estas regiones atormentadas, somos grandes cantidades de espíritus extraviados en sufrimiento expiatorio, después de haber cometido los crímenes en que hundimos nuestras conciencias. No obstante ser prisioneros encadenados a las penas que generamos para nosotros mismos, saludamos tu gloria divina, sintiéndonos reconfortados. Concédenos, Señor, la asistencia de tus abnegados y sublimes embajadores, con el fin de que no desfallezcan nuestros buenos propósitos. Sabemos que, sin el calor de tus manos compasivas, muere nuestra esperanza, como muere la débil planta sin la bendición del sol. Maestro, somos también tus protegidos, aunque permanezcamos todavía en la cárcel de clamorosos defectos, soportando las lamentables consecuencias de nuestros crímenes. De estos lugares tenebrosos, parten angustiosos gemidos, en busca de tu piedad inconmensurable, somos nosotros, los encadenados de la penitencia, que muchas veces sollozamos, suspirando por el regreso a la paz. Somos nosotros, los homicidas, los traidores, los ingratos, los perversos tránsfugas de las leyes divinas, que recurrimos a tu intercesión, para que nuestras conciencias, en purga dolorosa, se depuren y reaccionen yendo a tu encuentro. Compadécete de nosotros, que merecemos los dolores que flagelan nuestros corazones. Ayúdanos para que la aflicción sea para nosotros un remedio saludable, y socorre a nuestros hermanos que, sumergidos en las tinieblas de estos sitios, se entregan a la irresponsabilidad y a la indisciplina, multiplicando, así, las lavas de desesperación que vierten, arrasando sus almas. A esa altura de su oración, Druso hizo una larga pausa para enjugar las lágrimas que fluían de sus ojos. La inflexión de sus palabras, repletas de dolor, como si él mismo fuese allí un espíritu recluido en sufrimientos amargos, me impresionaba vivamente. No conseguía desviar la atención de él. Una gran emoción me constreñía el pecho y el llanto brotó de mis ojos, incontenible. Nos confiaste, Señor, prosiguió Druso, compungido la tarea de examinar los problemas de los hermanos que llaman a nuestra puerta. Nos vemos, por tanto, obligados a sondear sus sufrimientos y sus infortunios, para, de algún modo, conducirles a su reajuste. No permitas, oh eterno bienhechor, que nuestro corazón se endurezca, ni aun ante la suprema perversidad. Sabemos que las enfermedades del alma son más aflictivas y graves que las de la carne. Llénanos, pues, de infatigable compasión, para que podamos ser fieles instrumentos de tu amor. Permite que tus mensajeros nos amparen en las decisiones a que nos lleven los compromisos que asumamos. No nos abandones a la debilidad que es peculiar en nosotros. Danos, Cristo de Dios, tu inspiración de amor y de luz. En ese instante, aunque el tono de su voz no indicase el final de la oración, el generoso amigo no conseguía continuar, porque la emoción estrangulaba la plegaria en su garganta. Todos llorábamos, contagiados por sus abundantes lágrimas. ¿Quién era Druso, después de todo, para entregarse de aquel modo a la oración, como si él mismo fuese, entre todos nosotros, el mayor de los torturados? No tuve tiempo para ampliar este pensamiento, pues respondiendo a la llamada ardiente que acabamos de oír, una extensa masa de vaporosa neblina cubrió la pantalla. La miré, admirado, y me pareció contemplar una gran capa de blanca niebla primaveral que se iba extendiendo. Estáticos y felices, vimos emerger de aquella nube lechosa, la figura respetable de un hombre aparentemente envejecido en la forma, pero revelando una intensa jovialidad en la mirada. Una esplendorosa aureola azul coronaba sus cabellos blancos, que nos infundían un gran respeto,
derramándose en sublimes centellas por la sencilla y acogedora túnica que velaba su cuerpo delgado. En el semblante noble y sereno, vagaba una sonrisa que no llegaba a fijarse. Después de un minuto de silenciosa contemplación, levantó la diestra, que despidió un gran chorro de luz sobre nosotros, y saludándonos, exclamó: «Que la paz del Señor sea con vosotros». Había tanta dulzura y tanta energía, tanto cariño y tanta autoridad, en aquella voz, que procuré mantener el más amplio gobierno de mis emociones, para no caer de rodillas. «Ministro Sancio», exclamó Druso, «con reverencia bendita sea su presencia entre nosotros». La claridad que se irradiaba del venerable visitante y la dignidad con que se nos revelaba, nos imponía un fervoroso respeto. No obstante, como si deseara deshacer la impresión de nuestra inferioridad, el ministro, sorprendentemente materializado, manteniendo el campo vibratorio en que nos encontrábamos, avanzó hacia nosotros, nos extendió las manos en un gesto paternal y nos pidió que nos sintiéramos cómodos. No quería ceremonias, acentuó, entre afectuoso y convincente. Enseguida, demostrando el valor del tiempo, recomendó al director que hiciese la exposición de los procesos que debían estudiarse. Admirado, vi a Druso exhibir los documentos solicitados, 22 fichas de gran tamaño, en las que en cada cual se hacía figurar, en síntesis, la información necesaria para el socorro de 22 entidades recientemente internadas en la institución. En aquel momento, no pude articular ninguna pregunta directa, pero, más tarde, Silas me aclaró que Sancio, investido de las elevadas funciones de ministro de la Regeneración, tenía grandes poderes sobre aquella casa de reajuste, con el derecho de apoyar o determinar cualquier medida referente a la obra de asistencia en beneficio de los que sufrían, pudiendo confirmar y ordenar procesos de segregación y de justicia, reencarnación y prohibición. El emisario examinó con atención todos los casos presentados en rápidas exposiciones, que constaban no solo de informes escritos, sino también microfotografías y otros recursos de identificación, que recordaban los elementos dactiloscópicos de la Tierra, aceptando o no las sugestiones de Druso, después de ligeras consideraciones en torno de cada caso particular, poniendo en cada ficha el sello que indicaba la responsabilidad de las decisiones. Nuevos en aquel ambiente, nos sentíamos extraños a todos los estudios y deliberaciones realizadas, menos, desde luego, al último proceso a considerar, que se trataba de Antonio Olimpio, el internado de la víspera, a cuyo despertar habíamos asistido. La rapidez con que habían sido relacionados los datos referentes al ex hacendado, era para causar el mayor espanto. Invitados por el instructor a compulsarlos, ya que él percibía la importancia que aquel asunto representaba para nosotros, Hilario y yo reconocimos la fidelidad y legitimidad de las declaraciones que había presentado bajo la influencia magnética a que fue sometido. Interesados vivamente en la solución del problema, escuchamos la palabra del ministro, que coincidía con el parecer de la casa, en cuanto a la conveniencia a suministrar ayuda inmediata al infeliz hermano y a propiciarle una pronta reencarnación en el círculo en que había delinquido, para que pudiese restituir a los hermanos despojados los bienes que les había sustraído. Indicó además, que el criminal, de acuerdo con las alegaciones del mismo, no disfrutaba de ningún atenuante sobre las culpas que le eran imputadas. Antonio Olimpio, dijo el director de la casa, vivía únicamente para sí mismo, entregado a una total egolatría. No había tenido en cuenta otra cosa que su propia conveniencia. En el mundo había conservado el dinero y el tiempo, sin beneficios para alguien que no fuera él mismo. Se aislaba en el disfrute de placeres perniciosos y, por ello, no había traído al campo espiritual la gratitud ajena que se pudiese manifestar en su favor, ya que, en materia de apoyo afectivo, solamente disponía de la simpatía que nacía en el pequeño reducto del mundo familiar. Se trataba, pues, de un compañero realmente complejo, con extremadas dificultades para que pudiera ser auxiliado en el retorno a la experiencia física. El magnánimo mensajero, no obstante, estuvo de acuerdo en que la esposa y el hijo le eran deudores de un insuperable cariño. Esos dos corazones surgían allí, según la ley, como valores benéficos para el delincuente, porque todo el bien realizado, con quienquiera que fuera y dondequiera que sea, constituye un recurso vivo que actúa en favor de quien lo practica. Resumiendo las conclusiones, notificó a la pequeña asamblea que solicitaría comparecer a la hermana Alcira, para que se manifestase en relación a las disposiciones, absteniéndose de cualquier apoyo inmediato al hermano Luis, el hijo favorecido por la fortuna mala vida, por el hecho de encontrarse todavía encarnado, apelación que solamente se justificaría en condiciones excepcionales. El ministro se confió a la oración silenciosa, respondiendo a su petición. Observamos que la tenue materia yustapuesta al espejo, se movía levemente, dando paso, ahora, a la figura de una linda mujer. La hermana Alcira se hacía visible a nosotros.
Parecía estar al tanto de cuanto estaba aconteciendo, ya que no demostraba sorpresa alguna. Nos saludó con graciosa gentileza, y a las primeras interpelaciones de Sancio, respondió con humildad: «Venerable bienhechor, comprendo la difícil posición en que se encuentra mi antiguo compañero, por los compromisos que asumió, y el esfuerzo de buena voluntad que desarrolla para ayudar a su servicio restaurador. Además, vengo suspirando por esa posibilidad, que significa para mí una valiosa bendición. Antonio Olimpio habrá sido un verdugo para sus propios hermanos, aniquilando sus cuerpos para usurpar sus bienes. Sin embargo, para mi hijo y para mí, fue siempre un amigo y protector, abnegado y queridísimo. Ayudarle a levantarse, no es para mi alma un deber, sino también una gran felicidad». El ministro la miró satisfecho, como si no hubiera esperado de ella otra respuesta, y comentó: «Sabes, no obstante, que los hermanos asesinados perseveran en el odio y le están persiguiendo, hasta ahora, sin tregua». «Sí, lo sé todo», aclaró la simpática señora. «Conozco su poder vengativo. Arrebataron a mi esposo de la quietud del sepulcro para saciar en él su odio terrible y nunca permitirán que yo me aproxime a él en el valle de las tinieblas en que se están demorando por tantos años. Además, resarciendo mis deudas del pasado, sucumbí a mi vez a sus manos, víctima de tremenda obsesión, en el mismo lugar en que habían perdido sus cuerpos físicos. Pero eso no es motivo para que yo retroceda. Estoy dispuesta a realizar los servicios por medio de los cuales pueda ser útil». Sancio meditó durante unos rápidos instantes, y dijo: «La recuperación de Olimpio y su conducción a la reencarnación exigirá tiempo. A pesar de eso, puedes, con el auxilio de este puesto socorrista, iniciar la obra de auxilio». Y, frente a la actitud expectante de la abnegada esposa, continuó: «Las víctimas de ayer, transformadas hoy en verdugos endurecidos, viven en la heredad que les fue arrebatada por el hermano fratricida, alimentando el odio contra sus descendientes y haciéndoles difícil la vida. Es necesario que vayas personalmente a suplicarles mejores disposiciones mentales, para que se pongan al amparo de nuestra organización, preparándose para su renacimiento físico en época oportuna. Conseguida esa fase inicial de asistencia, colaborarás en el regreso de Olimpio al hogar del propio hijo, y, a tu vez, regresarás a la carne más tarde, con el fin de que nuevamente te unas al en matrimonio, en un bendito futuro, para que recibas en los brazos a Clarindo y a Leonel como hijos de tu corazón, a los cuales Olimpio, de ese modo, restituirá la existencia terrestre y los saberes que les corresponden». Una sonrisa de ventura brilló en el semblante de aquella sublime mujer, y tal vez porque diera cabida a pensamientos de temor, Sancio le ayudó exclamando: «No desfallezcas. Serás sostenida por esta mansión en todos tus contactos con nuestros amigos fijos en sus deseos de venganza, y atenderemos personalmente a todos los asuntos que se refieran a la transferencia de tus actividades en este sitio, ante las autoridades a que te subordinas. Nuestros infortunados hermanos no serán insensibles a tus ruegos. Sufriste sus golpes sin piedad, en los últimos días de tu permanencia en el mundo, y la humildad de los que sufren, es factor esencial en la renovación de los que hacen sufrir». La digna criatura, anegada en lágrimas de jubiloso reconocimiento, besó la mano de Sancio y se fue. Aquella escena sencilla pero intensa, nos emocionó profundamente. Sentí el inconmensurable amor de Dios cimentando los fundamentos de su justicia indefectible, y en lo íntimo del alma, grité para mis propios oídos: «Loado seas tú, Padre de infinita bondad, que siembras la esperanza y la alegría hasta en los infiernos del crimen, del mismo modo que abres rosas de belleza y de perfume, en el seno de los zarzales». Autorizados por Druso, Magdalena y Silvia se aproximaron al ministro, implorando su intercesión para que los esposos de ambas fuesen atendidos en aquel establecimiento de paz y de fraternidad, atendiendo así a la reconstrucción del destino en el porvenir. Sancio acogió sus súplicas con benevolencia y cariño, determinando que los dos infelices fueran recogidos en el instituto, y prometiendo facilitarles la reencarnación en breve. Una ligera señal del director nos hizo comprender que el instante era ahora libre para las enseñanzas educativas, así que, impresionados con lo que habíamos visto y observado, Hilario y yo nos acercamos al venerable mensajero, con el propósito de escucharle y aprovechar aquella hora de conversación rara y bella.